Bien, Jehová sea con ustedes. Vamos a dar pues inicio a, a nuestro estudio. Más bien vamos a continuar con el tema que hemos estado reflexionando y es acerca de la inteligencia. En especial, bueno, vamos a completar el título tal y como es, que es respecto de la inteligencia espiritual. Es tal el tema. Y al respecto, mis hermanos, yo quisiera preguntarles si tienen alguna duda, aportación, cuestionamiento o algo que ustedes puedan o quieran, que quieran aportar. Bueno, en vista de que no hay nada, que todo quedó claro y entendido, pero por las dudas, mis hermanos, voy a hacer un pequeño recordatorio, resumen de lo que nosotros vimos el domingo y sobre todo porque de nuestros hermanos que regularmente, pues sobre todo los de la Ciudad de México, no lo participan, aunque supongo que como está en YouTube, pues algunos ya lo vieron, pero de todas maneras es bueno hacer este pequeño repaso para que, como recuerdo que cuando estaba en la escuela naval, decía un profesor, para que nos enganchemos en el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, hablamos sobre la inteligencia y vamos directamente a entrar al tema y dice, la inteligencia en términos generales se puede definir como la capacidad o facultad que permite aprender, entender y razonar para tomar decisiones y resolver problemas. Esta, pues, es la, lo que hablaríamos sobre la inteligencia. Y antes de continuar, que esto es algo nuevo, tienen ahí en su pantalla, deben de estar viendo el texto de Isaías 28:9. ¿Alguien lo quiere leer por allá, mi hermana Teresa? Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Bien, gracias, gracias, Tere. Ahora bien, qué tiene que ver aquí este texto del profeta Isaías con lo de la inteligencia? Sé que ustedes estuvieron en México, no estuvieron en el estudio, no sé si lo vieron, pero ¿por qué te imaginas, mi hermana Teresa, que está entrando este texto? Me imagino que es relacionado a lo de la inteligencia también, mi hermano, porque sí, claro, dice que a quién se enseñará ciencia. Ajá, sí. Y dice que a quién se hará entender doctrina, a los destetados, a los arrancados de los pechos. Yo pienso que es a los creyentes, mi hermano. Es correcto, así es. Ahora bien, miren lo interesante de esto. Gracias, gracias, mi hermana. Miren, lo interesante de todo esto es que el conocimiento que viene de nuestro Dios, yo recuerdo cuando escuchaba los estudios de nuestros hermanos ya ancianos, me gustaba mucho, pues lo compartían varios, pero bueno, en particular había unas frases que me parecían muy interesantes y había unas frases que hablaban sobre los secretos de Dios, sobre aquello que estaba fuera del alcance de todos, que estaba reservados para unos cuentos. En síntesis, hablaban de esos secretos y decía, por ejemplo, que a su pueblo, a los judíos, les dio la facultad de entender sus oráculos, sus secretos. Y me trae a la mente precisamente eso con esto. Y fíjense que nosotros ya tenemos mucho tiempo en el Evangelio, algunos más, algunos menos, pero ya tenemos bastante tiempo
Y bueno, yo le preguntaría por ahí, ¿a quién? A ver, Gloria, ¿crees tú pues que ese tiempo que tenemos ya en el Evangelio nos ha dado la capacidad como para que recibamos y podamos entender precisamente esos secretos, esa información que viene de Dios y que se refiere precisamente a esto que estamos comentando? Pues sí, mi hermano, yo creo que ya es tiempo de que tengamos el entendimiento de la palabra de Dios. Si no la Ajá, tenemos, en realidad, pues nos interesan más las cosas del mundo todavía que estar más interesada en la palabra de Dios. ajá, Pero bien. sí, Así es, bien, gracias. Bueno, en teoría se supondría que ya nosotros tendríamos esa canonjía de recibirlo, pero ¿será así, Ruth? ¿Será que sí recibimos toda esa ciencia de Dios? ¿Qué dices tú, Ruth? Pues si nos preparamos y estudiamos mucho, yo creo que sí, A ver, fíjate pero bien lo que te estoy preguntando. ¿Será que ya a las alturas que estamos recibimos esa ciencia, esos conocimientos de Dios? no, No lo no, mi recibimos. hermano, no, porque ¿Por nunca qué? termina uno de aprender, Ajá, siempre encontramos cosas diferentes en la Biblia, en la Escritura, siempre encontramos cosas, pues le vamos entendiendo mejor a las cosas, mi hermano. ajá, bien. Ahora, esto resulta muy interesante porque dice, entonces, ¿a quién le va a dar Dios su ciencia? ¿A quién le va a hacer entender la doctrina? Y ciertamente, como dices, bueno, siempre estamos aprendiendo y nunca terminamos de aprender. Yo lo que estoy pensando aquí es que en un momento determinado nuestro Dios nos da ese conocimiento. Muchas veces lo he escuchado como testimonios dentro de nuestra congregación en el cual se ha dicho sobre esto y bueno, a veces yo me pongo a pensar si ya tenemos nosotros esos oráculos y ya lo sabemos. Y esto lo digo por lo siguiente. Dice aquí en Isaías, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Quiere decir que interpretaríamos que estos destetados o los arrancados de los pechos, si me equivoco me corrigen, yo creo que se refiere a los niños que todavía apenas acaban de dejar de mamar. ¿No es así? Por ahí nuestra hermana Mari Cordero. ¿Sí serán esos, a eso se referirá? A los niños, pues sí, a los que somos como niños que estamos empezando, empezando a darles papillas, a los que ya Ajá, no se les da su leche materna. ajá. ¿Será que en ese caso son quienes reciben la doctrina de Dios, la ciencia? No creo. Exacto, yo tampoco lo creo. De hecho, la pregunta es, entonces, ¿a quién se le enseñan? ¿A quién crees que se le enseña a Dios? ¿A quién le da ese conocimiento? ¿A quién le dará la ciencia? Pues a los que creen tener todo el conocimiento de, de muchos estudios, tanto lo espiritual Ujú. como las ciencias exactas o las de la medicina. Exacto. De alguna manera lo acabas de decir, a la gente que quiere, a la que se esfuerza, a la que quiere estudiar, a la que quiere ese conocimiento, no al que nada más está pasando el tiempo. Eso es una verdad. Por eso, precisamente el tema que estamos analizando sobre la inteligencia espiritual es que aquel que es capaz de desarrollarla es el que va a recibir esta ciencia de Dios.
Y más adelante vamos a ver algo todavía más crítico. Vamos a continuar entonces, miren. no te da bueno, Beca. Así, a ver, adelante, adelante, Betsa, o Pablo. Bueno, lo que quiero decir es que ahí pone como, yo así lo entiendo, que pone como ejemplo a los niños, a los que acaban de dejar, se acaban de despertar. Ajá. Pero más bien se refiere a nosotros, los creyentes, porque también nosotros somos niños Como cuando niños. empezamos. ¿Sí? Ajá, ok, perfecto. En la doctrina. Muy bien, Pero, Pablo, pero yo te pregunto. Ya no debemos ser pues tan niños, sino que Exacto. ya a estas alturas debemos ya de haber rebasado esa niñez, ¿no? Así es, porque claro que tú no le puedes dar la responsabilidad a un niño pequeño. No, pues no, si le hablas de la doctrina, pues no te va a entender. Claro, pues entonces Pero nuestro Dios... más bien se está refiriendo a nosotros, porque te repito, también nosotros somos niños cuando empezamos. Ahorita ya llevamos ya no debemos ser niños. El camino y ya no somos tan niños, ¿no? Ah, bueno, y perfecto. Que pongamos empeño. Así ¿sí? es correcto. Bien, gracias. Entonces vamos a ver pues que miren, esto vamos a relacionarlo con lo siguiente. Definíamos la inteligencia como la capacidad o facultad que permite aprender, entender y razonar para tomar decisiones y resolver problemas. Ojo con esto porque muchas veces, o el tema como lo vamos a entender, donde lo voy a abordar, que es sobre las inteligencias múltiples, se decía que son habilidades. Y por ejemplo, se habla de alguien que tiene la habilidad de bailar o la habilidad de la música, etcétera. Pero ahorita vamos a ver que en realidad y el por qué se catalogaron como inteligencia. Para empezar, vamos a ver sobre estos niveles de inteligencia que se pueden considerar tres. El nivel básico, y esto rápidamente para recordar lo que vimos el domingo, el nivel básico nos permite reaccionar ante estímulos. Es decir, son los instintos que nos van a ayudar a sobrevivir. Este nivel de inteligencia es compartido con los animales, inclusive con las plantas, aunque en un sentido más restringido. Se dice que las plantas tienen cierta capacidad de relacionarse con los demás, de sentir. Y bueno, en ese sentido podríamos decir que tuvieran cierta inteligencia. No voy a abundar mucho para no detenerme. El otro nivel, el intermedio, este intermedio en realidad es el que normalmente como seres humanos tenemos, porque nos da la capacidad de analizar y tomar decisiones basadas en la información que van recopilando nuestros sentidos y también a través de nuestras emociones. Este nivel de inteligencia es el que nos permite formar sociedades consistentes, es decir, que tengan gobiernos que estén organizadas y reguladas y orientadas. De hecho, van hacia una opción a controlar y a controlar el mundo, en pocas palabras. Pero aún, y les digo, este es el normal, todos los humanos somos inteligentes en este nivel, pero hay un nivel superior. Este nivel superior es el más importante. Aquí es donde entra la inteligencia espiritual, que alguna vez se denominó como emocional. Y esta inteligencia nos da la capacidad de trascender más allá de lo biofísico y lo social. Es decir, ya entramos en un mundo espiritual, en un mundo que no es de este mundo, pero vaya, esa expresión. Esta inteligencia es la única que puede darle verdaderamente sentido a la vida que tenemos, primero porque nos hace relacionarnos armónicamente con la totalidad de la creación. Podemos entender la creación y el universo, pero también, y esto es importante, es la sabiduría que nos prepara para ser felices a pesar de las circunstancias, porque nosotros tenemos una esperanza de trascendencia, de ir más allá. Entonces, bueno, estos son los niveles de inteligencia y
ahora vamos a entrar, de hecho, a esa teoría de las inteligencias múltiples y luego vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Nada más para nuestros hermanos que no estuvieron y para recordar lo que habíamos visto el domingo. Esta teoría de las inteligencias múltiples fue establecida en primer lugar por un psicólogo, investigador y profesor de Harvard. Su nombre es Howard Gardner. Y él implementó esta teoría de las inteligencias múltiples porque además, como ya vimos en la definición, y me permito otra vez ponérselas, que es capacidad que permite aprender, entender y razonar con un fin, poder tomar decisiones que resuelvan problemas. Esto quiere decir que más allá de las habilidades, esto nos hace que esas inteligencias puedan crecer, puedan prosperar. Cuando las habilidades, de hecho, se nace con ellas. Con la inteligencia no. La inteligencia, o sea, la habilidad nos puede dar cierto nivel de inteligencia, pero está en nosotros en desarrollarlo. Pues aquí están viendo una tablita con la clasificación de las inteligencias. Y vamos a empezar por la lingüístico verbal, que es la habilidad para utilizar las palabras orales y escritas con eficacia. Esta es característica de los grandes oradores, de los políticos, los escritores, poetas, cantantes, en total, de las personas que tienen una habilidad especial para la lectura, para hablar o la escritura, y para escuchar también. Esto quiere decir que son, pues ustedes conocen o conocemos bien los políticos y los comentaristas. Son ese tipo de personas que desarrollan esta inteligencia. La otra que sigue es la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia lógico-matemática es la más conocida y la que se consideraba junto con la lingüístico-verbal como la medida para el coeficiente intelectual. Esta, pues dice que se refiere a trabajar correctamente con los números, importante esto, con la lógica. No necesariamente tiene que ser un experto en hacer operaciones matemáticas, sino también operaciones lógicas. No quiero abundar mucho, pero son tan importantes las lógicas que todo nuestro entorno hoy día, a través de las computadoras y de la tecnología, está desarrollado en operaciones lógicas, más que matemáticas. Y bueno, esta se da para, obviamente, los matemáticos, economistas, ingenieros, todos los científicos que tienen una alta capacidad para el cálculo, para establecer hipótesis, para el razonamiento. Y bueno, ese tipo de personas, o estas personas son las que la desarrollan. Pasamos a otra de las que ya son un poco más nuevas, podríamos decir, que es la inteligencia espacial. Espacial no porque se refiere al espacio exterior, sino al espacio que nos rodea. Y esta es la que permite crear imágenes mentales y la expresión de estas en 2 o 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos percibir los objetos y podemos analizarlos. Para esto se le da mucho a los arquitectos, a los diseñadores, a los pilotos, fotógrafos, directores de cines, artistas, en fin, todos aquellos que pueden percibir con mucho detalle aspectos visuales, que pueden dibujar o crear imágenes desde la misma concepción de su mente. Ya se imaginan cómo van a hacer el edificio, cómo van a hacer la película, etc. Mis hermanos, si voy rápido me dicen que le baje, o si quieren hacer preguntas, pueden con toda confianza hacerlo, levantar su mano y adelante. Bueno, la que sigue es la inteligencia corporal sinestésica. Es un nombre medio raro, pero la sinestésica se refiere al movimiento, y por lo tanto es el movimiento del cuerpo. Como dice, implica la utilización armoniosa del cuerpo. Esta, obviamente, quienes la desarrollan tienen mucho equilibrio, flexibilidad, coordinación. Aquí es lo que les comentaba el domingo, de que
la mano es más rápida que el ojo. Se le da obviamente entonces pues a los magos, los cirujanos, los deportistas, los bailarines, escultores, artistas, etcétera, que se desarrollan en ese campo. La que sigue, la inteligencia musical, aunque pareciera ser que quedaría reducida a una habilidad, en realidad también se consideró como una inteligencia y es la que da la capacidad para apreciar la música, y aquí es donde entra lo de la inteligencia. Se pueden recordar sonidos e interpretar los ritmos. Y por lo tanto, obviamente, ¿quiénes la desarrollan? Pues los músicos, los cantantes, compositores, directores de orquesta, etcétera. Todos los que trabajan en el ámbito de la música, y hay otras disciplinas en las que también se desarrolla esta inteligencia, que son más nuevas y que inclusive tienen que ver con la física muchas veces. Y bueno, no voy a abundar sobre ese otro mundo que ya es un poquito más técnico. Bueno, de ahí pasamos a las que son inteligencias ya un poquito más, vamos a decir así, dentro del ámbito psicológico, como la inteligencia interpersonal. Y la inteligencia interpersonal es la capacidad de relacionarse, de entender y trabajar con otras personas. Esta está relacionada con la alta capacidad de autoevolución de los sentimientos, es las que tienen la facilidad para entender los sentimientos e intenciones de los demás y que pueden demostrarlo. Así que eso los permite ayudarlos. Se desarrolla, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, los profesores, abogados, todas esas personas desarrollan esta inteligencia. La inteligencia que sigue es más o menos parecida, pero es al interior. Esta es la inteligencia intrapersonal, y esta permite la introspección de nuestro ser sobre el sentido de nuestra vida y nuestros objetivos. Esto está relacionado igualmente también con una alta capacidad de autorregulación de los sentimientos propios y las metas que el individuo se pueda plantear. Hace a las personas más reflexivos y les permite conocerse muy dentro de sí. Realmente esta no se puede asociar directamente con ninguna profesión, pero pues todos aquellos que tienen un pensamiento lógico, un pensamiento profundo, escritores, dramaturgos, etcétera, pueden desarrollarla. Pero aquí hay otro también. Ustedes han oído hablar de los coaches. ¿Alguien sabe qué son los coaches? Como un entrenador o algo. Ándale, exactamente, es un entrenador, pero entra en la moda de entrenador de mentes. De mente de la mentalidad, no de mente de locura. Es decir, estas personas, aparte de que desarrollan una alta capacidad introspectiva, también desarrollan una alta capacidad comunicativa, y en ello se da tanto la interpersonal como la intrapersonal. Es decir, ellos no pueden ayudar a la gente si antes no están bien. De hecho, podemos decir que los influencers pueden desarrollarla, aunque a veces la desarrollan, pero en un sentido muy corrompido, es decir, para mal. En fin, bueno. Y la última dentro de esta lista es la inteligencia naturalista, que pues fue la última, pero se reconoció como tal, porque se reconocía que había una habilidad y sensibilidad especial para que las personas se desarrollaran con la naturaleza. Y bueno, sí tiene esta relación con una profesión, porque así como dice la definición, ven las relaciones entre especies y grupos de objetos e individuos, y pueden ser también capaces de reconocer las diferencias y semejanzas entre ellos. Son los naturistas, biólogos, botánicos, etc. ¿Se acuerdan de Jacques Cousteau? Él desarrolló mucho de esta inteligencia
naturalista. Bueno, en términos generales, mis hermanos, quisiera decirles pues que estas inteligencias no son separadas, es decir, están relacionadas unas con otras y todos nosotros contamos con algunas de ellas en mayor o menor medida, algunas mejor desarrolladas, otras que casi ni se notan, aunque al ser inteligencia las podemos desarrollar. Eso no hay problema. Por eso es que se confundían en buena parte como habilidades, pero no porque las habilidades se aprenden y la inteligencia se desarrolla. Así que lo importante de esto es que se pueden acrecentar y se pueden perfeccionar. Aquí es donde, si ustedes están viendo, estoy poniendo la inteligencia espiritual al centro. Yo les comentaba el domingo, mis hermanos, que se ponía al centro precisamente porque la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, que a final de cuentas tiene que ver con el nivel superior de inteligencia, es la capacidad o conjunto de habilidades del ser humano de percibir, comprender, expresar y gestionar sus emociones y entender las emociones de otras personas. Esta inteligencia permite usar esa información para modificar las formas de pensamiento y del comportamiento. Es decir, se puede influir en las personas y en uno mismo para desarrollar otras habilidades. Entonces, de hecho, la inteligencia emocional realmente se ha visto que debe ser espiritual porque es capaz de ver más allá de nuestra realidad. Es decir, hay rebasa las habilidades externas y la dimensión social que nosotros, con la que estamos tan familiarizados. Es decir, nuestro entorno en el que nos desarrollamos, esa inteligencia va más allá de él y podemos percibir a través de esto cosas que son propias, vamos a decir así, del mundo espiritual. Y entenderíamos de esta manera entonces mucho de lo que en realidad en la Biblia está escrito. Aquí es eso lo más importante y lo interesante. Fíjense, mis hermanos, cuando en los años 90 se desarrolló este concepto de la inteligencia espiritual, que era inteligencia emocional, revolucionó la forma de percibir la capacidad de las personas para el trabajo. Podían rendir más, podían ser mejores personas y podían, por ejemplo, disfrutar del trabajo, disfrutar de cosas que antes eran penosas. De hecho, el domingo decía que el trabajo era un castigo. Bueno, a través de esta inteligencia espiritual, emocional, ya lo vemos que es gratificante el trabajo, que es nuestro destino en este mundo. Por lo tanto, yo les ponía dos ejemplos por ahí que encontré, de una persona, un alumno muy brillante, con las mejores notas y muy inteligente, pero cuando él se graduó y trabajó, pues su éxito fue muy limitado y lo despedían de los trabajos y era porque generaba conflictos, no sabía trabajar en equipo y aunque su IQ era muy alto, muy inteligente, él le faltaba inteligencia emocional para poder relacionarse y para entender el éxito de la vida. Pero también, sin embargo, la inteligencia racional no es suficiente para relacionarse en este mundo. Para tener éxito y ser felices en el mundo se necesita esa inteligencia emocional. Ahora bien, pasando a ese otro nivel superior,
También hay otro ejemplo que ponía de un director de empresa de una importante transnacional muy inteligente. Él sí sabía trabajar en equipo, tenía empatía y mucho empuje. De hecho, se llevaba muy bien con todos y era seguro de sí mismo. Pero él no se sentía feliz, no estaba contento, se sentía vacío. Una vez que terminaba el trabajo se salía, no tenía amigos afuera, mejor quería estar en el trabajo, no se quería salir. Y al respecto conozco por ahí a algunos que todavía su vida es su trabajo, nada más ahí se sienten felices. Y entonces él sentía que a su vida le faltaba sentido y no sabía qué pasaba a pesar de su extraordinario éxito profesional y material. Tenía inteligencia racional y emocional, pero aquí lo que le faltaba era pasar al nivel superior de la inteligencia espiritual. ¿Para qué estaba viviendo? ¿Para qué trabajaba? ¿Por qué estaba en el mundo? ¿Qué sentido tenía la vida? ¿Qué tenía que relacionarse con los demás? De ahí pues entonces podríamos entender, mis hermanos, cómo la inteligencia espiritual merece estar al centro, porque yo les ponía el domingo el ejemplo que era como una orquesta. Todas las demás inteligencias son los músicos, pero la inteligencia espiritual es el director y que aparentemente no está relacionada quizás con alguna profesión, salvo tal vez pastores, predicadores, etcétera. Pero yo creo que no. Sin embargo, aunque no esté relacionada con ninguno, coordina a todos. Les decía, bueno, pues ese precisamente es el trabajo de un director, poder armonizar a toda la orquesta para que vayan en una dirección. Y si él dice, muévanse a la derecha, todos a la derecha, muévanse a la izquierda, todos a la izquierda. Porque miren, si no fuera posible esto, a lo mejor una va en un sentido y la otra en el otro. Ya vimos en estos dos ejemplos cómo a pesar de ser inteligentes, y lo podemos ver en la vida diaria, muchas personas inteligentes les va mal en la vida, no tienen amigos, no se pueden desarrollar en su vida porque a lo mejor son muy buenos para solucionar problemas, pero son sumamente antipáticos para relacionarse con las personas. Yo les pondría, por ejemplo, voy a hablar de él porque además lo quería mucho, de nuestro hermano Juan Arango. No me digan que no tenía él muchas inteligencias, pero caray, qué difícil era relacionarse con él. Bueno, entonces a veces una jala para un lado y la otra para el otro y se anulan y la persona no crece, no se desarrolla. Cuando se deja llevar o cuando desarrolla la inteligencia espiritual, todas sus potencialidades las lleva coordinadas. Y entonces esto es que puede manejar las emociones y que puede manejarse espiritualmente todos los días para entender, inclusive para poder manejar las emociones de terceros. Pero aquí viene lo importante, entendiendo que todos somos parte de un todo. Nadie es absoluto. Y aquí, mis hermanos, pues es donde precisamente entra esto. Y a ver, los dejo descansar un momento de mi voz. ¿Alguien quiere leer el texto? Es Hebreos 5 del 11 al 14. Leo, Sí, adelante. acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son las primeras rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado una madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien. Hebreos 5, 11, 14. Gracias. Entonces aquí resumimos todo lo que hemos visto. Desde el primer texto en donde decía nuestro Dios, ¿a quién le voy a dar la ciencia? ¿A quién le voy a dar el conocimiento? ¿A los niños que no tienen criterio? ¿Que no tienen responsabilidad? No, quiero que tengan ese espíritu de conocimiento aquellos que lo sepan aprovechar, aquellos que lo puedan desarrollar. Y al respecto aquí, precisamente en la carta a los Hebreos, esto es muy conocido, ¿sí? Y ya lo hemos analizado muchas veces y decimos, el apóstol dice, bueno, después de tanto tiempo de estudiar, de relacionar en el Evangelio, en la Escritura, pues ya deberíamos de ser maestros. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso vamos a ver más adelante, que también hay una parte donde nuestro Señor Jesucristo les dice, es que ustedes no quieren oír, no quieren ver, no quieren entender. Dice, porque ya deberían de ser maestros después de tanto tiempo. Pero ¿qué pasa? Otra vez volvemos a lo mismo. Hay que volver a enseñar la doctrina desde el principio, a tratar de entender nuestra relación con Dios, a tratar de entender nuestro objetivo, por qué estamos aquí en la tierra, qué hacemos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Sí, adelante, ¿alguien va a hablar? Entonces, eso dice el apóstol. Dice, y habéis llegado a ser tales que tienes necesidad nuevamente de ese conocimiento ligero, de la leche y no de alimento sólido. Si nosotros recordaremos por allá la grafiquita esta de esta, otra vez regresamos al basamento, a establecer otra vez los cimientos de nuestra edificación. ¿Por qué? Sí, adelante, Verónica. Pues yo pienso que todos somos como un rudimento, o sea, inexpertos en todo, o sea, vamos siempre aprendiendo, creando nuevas ideas, nuevos pensamientos, o sea, no nos vamos a quedar en el pasado siempre como niños. Al igual, los niños siempre están aprendiendo cosas nuevas que les enseñamos los adultos, pero aprendemos con los niños y viceversa. Entonces Dios por eso dice que somos como niños, porque Él nos enseña en la Biblia, en la palabra, en los cánticos, todo lo que debemos aprender de Jehová, que es nuestro Padre Celestial, y el que nos enseña junto con Jesús, junto con los ángeles, junto con el Espíritu Santo. Es decir, todos nos están enseñando y somos niños, pero a la vez crecemos y nos hacemos aptos a Él, y a veces somos injustos porque nos olvidamos de Él, pero siempre hay que estar orando para no hacerlo y tener ese alimento sólido que dice, o sea, ya no ser destetados de alimento de leche, sino pues un alimento más espiritual, más cercano a Dios, todavía en conjunto con todo, como les digo, los ángeles del Espíritu Santo, o sea, todo nos va a enseñar, vamos a ser uno solo, vamos a crearnos como ellos, en la palabra de justicia, de fe, de verdad, que solo la alcanzamos con alimento sólido para no destetarnos. Esto. Bien, gracias. Exacto, claro. O sea, cuando éramos niños nos enseñaron a caminar. Ya no necesitamos que nos enseñen a caminar, ya lo dejamos. Sería tonto que otra vez volviéramos a comenzar, ¿no creen, mis hermanos? Entonces eso es lo importante, para que así como comenta nuestra hermana Verónica, ahora estemos cada vez aprendiendo cosas nuevas,
cosas nuevas que sean de más altura. Y por ejemplo, a ver, a ver ahora, Lupe, porque sé que no estuviste el domingo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, recibieron un castigo? ¿Fueron castigados o fue una consecuencia de su acto nada más? Que si le puedes repetir la pregunta. Sí, que si Adán y Eva, cuando comieron del fruto prohibido, o del fruto que Dios les dijo que no comieran, a consecuencia de eso, recibieron un castigo porque fueron expulsados. ¿Ese fue su castigo o fue nada más, pues, la consecuencia de lo que hicieron? ¿Qué crees tú? ¿Que sí fueron castigados? No fue la consecuencia. Pues yo entiendo que fue la consecuencia de la desobediencia, porque Ajá. Dios no castiga. O sea que Pues Dios sí. no castiga. ¿Podemos estar seguros que no nos va a castigar? No, Él no castiga, nosotros nos castigamos con nuestros propios hechos. Ajá. Sí, tienes razón, exacto. Miren, yo les preguntaba esto, gracias mi hermana, pero Dios sí castiga. De hecho, Él dice, el alma que pecare, esa morirá. El domingo, pues, precisamente yo les hacía esa pregunta acerca de precisamente si fue castigo. Y bueno, la respuesta del domingo fue que fue un castigo. En realidad no, en realidad no. Y analizamos esto y bueno, ya no tendríamos tiempo para un debate nuevo al respecto, pero nada más aclarando que fue una consecuencia que hoy seguimos viviendo. Es el precio de ser inteligente, es el precio de haber adquirido ciencia. Dice por ahí que la ciencia acarrea dolor en un proverbio. Y bueno, el que decían ahí en la escuela naval, el que nada sabe, nada teme. Y bueno, ese precisamente fue el pago por adquirir conocimiento. Ahora, en cuanto a si fue bueno o fue malo, pues eso ya lo veríamos de otra manera, que en una ocasión lo debatimos también. Y pues había quienes decían que era malo y quienes decían que era bueno. Pero en fin, yo creo que fue bueno. Después explicaré por qué. Pero bueno, esto es avanzar un poquito más allá de aquello que hemos aprendido y que de alguna manera al parecer fue como algo muy dogmático y que nos dijeron esto es así y esto se queda así. Y no, bueno, tendríamos que entender que nada en la Biblia es inamovible, no es dogmático. Y dice pues, él explica por qué no se le da al niño el alimento sólido, porque es inexperto en la palabra de justicia. Y el conocimiento, como decía en el texto que leímos, es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se alcanza madurez? Pues como dice ahí, usando los sentidos, ejercitándolos. Y se acuerdan cuando decíamos que la autodisciplina se logra haciendo mucho ejercicio y poniéndose tareas cada vez más cercanas a nuestro límite. Bueno, de la misma manera dice aquí que hay que ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Hay que ponernos las pilas y decidir qué hacemos. Porque a veces nos es fácil preguntarle a alguien qué hago. No, mis hermanos, hay que lanzarnos y muchas veces nos vamos a equivocar. Pero de esos errores hay que aprender. Así es como vamos a ir adquiriendo conocimiento. Porque dice, por último, alguien que lo lea rápidamente ahí. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así es. Fíjense aquí lo que quiere decir nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo,
¿A qué género se refiere? A ver, un minuto rápidamente, ya que leíste mi hermana, ¿quién fue Raquel? No, Alejandra. No, fue Raquel. Sí, claro. ¿A qué género se refiere? ¿Qué género es el que no sale sino con oración y ayuno? Pues la inteligencia, el conocimiento. ¿Ese es el género que no sale sino con oración y ayuno? Pues la fe. Así es. Más bien la falta de fe, el no tener fe. A ver, estoy tratando de buscar el texto para que lo leamos. Un poquito más amplio, es Mateo 17:21 rápidamente. Ajá. Te los voy a poner y bueno, ahí deben de estar viendo ya Mateo 17:21. Dice, nuestro Señor Jesucristo está viviendo ese con sus discípulos, porque tuvieron el problema de que ellos no pudieron sacar a un demonio, a un espíritu maligno que tenía un muchacho. Y entonces, ellos le preguntan por qué no pudieron. Nuestro Señor Jesucristo le responde, porque ustedes no confían en Dios. Y les dice, si tuvieran confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Con eso les estaba dando a entender, mis hermanos, que todo se puede lograr. ¿Con qué se puede lograr? ¿Qué dice el texto? Con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Así es. En realidad, mis hermanos, decíamos que la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual se desarrolla a base de ejercitar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos entre el bien y el mal. Es decir, así como se ejercita la autodisciplina, como se ejercita el cuerpo, también se ejercita la inteligencia espiritual dentro del discernimiento del bien y el mal. Es decir, siempre vamos a estar en la oración y el ayuno. Esto entiéndase, mis hermanos, como estudio y paciencia. ¿Sí? Vamos a detenernos aquí. Vamos a dejar hasta aquí. Voy a hacer entrega de la guardia.